Bienvenidos a Fútbol Mancaca, donde el fútbol cobra vida en anime. En el corazón de Villa Fiorito, donde la pobreza muerde y las calles no tienen asfalto, el destino hizo una excepción. Allí, un niño de rulos negros dormía abrazado a una pelota de cuero gastada para que no se la robaran. No había lujos, solo un balón. No había botines de marca, solo barro y un potrero implacable. Pero cuando ese pie tocaba el balón, el mundo entero se detenía. Quienes lo vieron flotar en la tierra seca supieron que no era un chico común. El universo había puesto un milagro en el barro. Habían encontrado un diamante en el lugar más olvidado de la tierra. El niño de los rulos estaba listo para desafiar al destino. Su historia no comenzó en un gran estadio. Comenzó aquí, entre las casas de chapa, con una voluntad que las estrellas envidiaban. Madeira se quedaba pequeña, y Fierito también. El niño estaba listo para su primer gran equipo, los Cebollitas. Diego Armando Maradona, el origen de la leyenda. Capítulo 1. El barro de Fiorito. El viaje apenas comienza. A los 15 años, el potrero se mudó a la primera división. Con la camiseta de Argentinos Juniors, aquel adolescente empezó a ridiculizar a hombres experimentados. Su debut fue una declaración de guerra. Un caño perfecto en la primera pelota que tocó. No sentía miedo, sentía hambre de gloria. Su fútbol era pura irreverencia, una danza veloz que los defensas intentaban frenar con golpes, pero Diego pasaba como un fantasma entre ellos. En su mirada ya se leía el destino de un grande. El mundo estaba presenciando el nacimiento de una deidad del deporte. El mito ya no se podía ocultar. Cada fin de semana, el país entero se detenía para ver qué nuevo truco saldría de su bota izquierda. Argentina le quedaba pequeña. El genio estaba listo para cruzar el océano y enfrentar a los carniceros del viejo continente. Maradona, el nacimiento del mito. Capítulo 3. El viaje se vuelve oscuro. Próxima parada, el infierno de Barcelona. Europa abrió sus puertas con el Barcelona, pero el viejo continente no lo recibió con aplausos, sino con violencia. Las defensas de la época eran carniceros cazando al genio. Cada regate era una invitación al golpe, cada finta una provocación al dolor. Y llegó el día maldito. Una entrada brutal desde atrás rompió su tobillo en 1000 pedazos. El silencio del Camp Nou fue ensordecedor. El dolor físico se mezcló con la traición institucional y el caos. Parecía el fin, el héroe roto antes de tiempo. Pero los genios malditos no mueren tan fácil. Esa herida solo encendió una furia interna que cambiaría el fútbol para siempre. Diego no buscaba recuperarse, buscaba venganza a través de su arte. La humillación se convirtió en el combustible de su leyenda. La ciudad condal ya no era su hogar. El genio rebelde necesitaba una tierra que lo amara por su locura y su magia. Maradona, el infierno de Barcelona. Capítulo 4. El Salvador está llegando. Próxima parada, la tierra prometida. 1984. Despreciado por los ricos del norte de Italia, Maradona eligió el sur. Llegó a Nápoles, una ciudad pobre, caótica y apasionada. Vieron en él no a un jugador, sino a un salvador. 85.000 almas lo recibieron en el San Paolo como a un mesías pagano. Diego adoptó la causa de los olvidados. Iba a desafiar a los imperios del fútbol con un equipo humilde. El rebelde había encontrado su ejército. La guerra por el trono de Italia acababa de comenzar. Cada partido era una batalla, cada victoria un grito de justicia para el sur. En Nápoles, Maradona no jugaba para un club, jugaba para un pueblo. Su nombre se convirtió en la bandera de los que no tenían voz. La magia regresó a sus pies con una furia renovada. El mundo del fútbol estaba a punto de ver el clímax de su poder, pero su destino final estaba más allá del mar. México lo esperaba para el juicio final ante la historia eterna. Maradona, la tierra prometida. Capítulo 5. El hombre se prepara para convertirse en Dios. Próxima parada, el Estadio Azteca. México, 1986. Cuartos de final contra Inglaterra. No era solo fútbol. Las heridas de una guerra reciente flotaban en el aire. En la oscuridad del túnel del Estadio Azteca, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Diego miraba al frente, con los ojos encendidos. Llevaba sobre sus hombros el dolor y el orgullo de toda una nación herida. Fuera de ese túnel, esperaba un sol abrasador y la eternidad. Sabía que ese día no podía perder. No se trataba de ganar un juego, se trataba de convertirse en mito o en tragedia. El destino lo estaba llamando a la luz. El mundo no sabía que estaba a punto de presenciar los 2 minutos más increíbles de la historia. Aquel día, Diego no caminaba hacia un campo, caminaba hacia el altar del fútbol. Su voluntad era una muralla infranqueable. El niño de Fiorito estaba listo. La mano de Dios y el barrilete cósmico estaban a solo instantes de nacer. Maradona, el túnel del Azteca. Capítulo 6. El día que el fútbol se volvió religión. El milagro está por ocurrir. Minuto 51. Un despeje fallido eleva la pelota. Diego corre y salta contra un arquero que le saca 30 centímetros de ventaja. El tiempo se detiene en un fotograma imposible. En ese espacio entre el cielo y la tierra, la astucia estaba a punto de vencer al orden. Un puñapícaro invisible acaricia el balón antes que la cabeza. Un toque prohibido que los dioses ya habían firmado. ¡Gol! El mundo se escandaliza. Los ingleses protestan, pero la historia no acepta devoluciones. La trampa perfecta se había consumado. Fue la astucia del potrero ganándole a la reina. El barrio invadiendo el palacio con una sonrisa en los labios. Si fue trampa, no importó. Fue la mano de Dios. Un milagro pagano que solo él podía invocar en el momento de mayor necesidad. El mito se agiganta. Pero lo mejor, lo verdaderamente imposible, estaba por suceder apenas 3 minutos después. Maradona, la mano de Dios. Capítulo 7. Prepárense para el vuelo de barrilete cósmico. Próxima parada, el gol del siglo. Solo 3 minutos después, Dios decidió que ya no necesitaba esconderse. Maradona recibe en mitad de cancha, gira y arranca una carrera cósmica. 1, 2, 3, 4 ingleses quedan desparramados como estatuas de sal. Nadie puede tocar al genio en pleno vuelo. El relator llora en la cabina hablando de un barrilete cósmico.
¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés? Diego entra al área, gambetea también al arquero. El tiempo se detiene por un instante eterno antes del toque final. Toca la red mientras el planeta entero se arrodilla. Acababa de pintar la obra de arte más perfecta de la historia del deporte. No fue solo un gol, fue una venganza poética, un grito de libertad que una nación entera guardaba en su garganta. Ese día, el fútbol dejó de ser un juego para convertirse en arte divino. El mundo ya tenía un nuevo dios. Maradona, el gol del siglo, capítulo 8. El pico más alto ha sido alcanzado. Próxima parada, la cima y el abismo. Campeón del mundo en el 86. Dios en Nápoles. Maradona tocó el cielo con las manos, pero la cima es un lugar solitario y peligroso. El acoso de la mafia, la presión de los medios y sus propios demonios internos empezaron a tejer una red invisible a su alrededor. No querían atrapar, querían ver caer al gigante que se había atrevido a desafiar el poder establecido. La gloria tenía un precio muy alto. Cuanto más alto volaba su fútbol, más oscuras se volvían las sombras abajo. El genio estaba librando su batalla más personal. El precio de la inmortalidad empezaba a cobrarse en vida. Diego el hombre estaba sufriendo, mientras Maradona el mito seguía brillando. Nápoles lo amaba como a un dios, pero ese amor era una jaula de oro. El Salvador se estaba convirtiendo en un mártir. Buscaba el aire, buscaba el potrero, pero ya no había escapatoria. El mito había devorado al hombre por completo. Maradona, la cima y el abismo. Capítulo 9. El guerrero está cansado, pero su última verdad está por ser revelada. El legado es eterno. El final llegó con un grito de rabia en el Mundial del 94 y un adiós bañado en lágrimas en la Bombonera. El héroe libraba su última batalla. Con la voz quebrada, le regaló al mundo su última verdad. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Diego se fue, pero el mito se quedó para siempre. Porque no adoramos a un hombre perfecto, adoramos a un dios humano, rebelde y contradictorio. Él nos enseñó que se puede salir del barro más profundo y tocar las estrellas con la punta de los dedos. Su camino es nuestra inspiración. Su magia vive en cada rincón donde ruede una pelota. Diego Armando Maradona, eterno, imperfecto e inmortal. El legado no tiene fin. Gracias, Diego, por hacernos creer que lo imposible es posible. Por enseñarnos que el fútbol es mucho más que un juego. Es el latido de un pueblo. La pelota siempre te buscará. El mundo nunca te olvidará. Descansa en paz, barilete cósmico. La historia te pertenece. Maradona, raíces de barro. El fin de un viaje, el inicio de la eternidad. Gracias por la magia, Diego.